¿Qué tal, mis queridos? He visto con sorpresa que algunos de los alumnos que tenían clase el miércoles pasado no la han entregado. Y particularmente los que tenían la obligación de presentar el personaje de Josué. Quiero llamar la atención de los que no presentaron y los que están por presentar. Estamos ya en la última etapa de nuestra formación. Voy a hacer un resumen muy rápido, porque tengo otra reunión ahorita, sobre este personaje para que no quede que no se dio el tópico. Y si ellos lo presentan, pues seguramente va a ser una exposición mucho más amplia porque la van a dar los dos. Pero es importante que tú, que no has pasado todavía por esto, no dejes presentar tus obligaciones. Una de las cosas buenas que uno tiene cuando egresa es tener un buen promedio. Y si no cumples tus tareas, pues es difícil tener buen promedio. Además de eso, esto es relativamente sencillo porque es una cosa que leíste, que preparaste, es muy fácil repetirla y repetirla en corto tiempo. La idea es que lo presentaras en Zoom, así como lo hago yo las veces que he tenido que dar clases, y luego lo montes en la plataforma para los que no estén conectados lo puedan hacer. Así que básicamente vamos a hacer un resumen tal vez de unos 15 minutos de el personaje de Josué. Josué es un personaje realmente muy, pero muy especial. Nació en Egipto. Su nombre inicial era Oseas. Y sin duda que tuvo un largo tiempo observando y estando bajo el comando de Moisés. Así que debió haber aprendido mucho de este personaje. Las cosas más relevantes que nosotros podemos decir que aprendió fue el liderazgo de Moisés. Moisés fue el líder que trajo el pueblo de Israel hasta que estaban a punto de entrar en Canaán. Pero a raíz de la situación que se había presentado con Moisés, Dios le dijo que no entraría en Canaán. Así que la otra cosa importante que uno puede aprender es que él debe haber aprendido la mansedumbre de Moisés, porque obviamente la paciencia, él tiene que haber visto que esa era la forma como actuaba Moisés. Y sin duda, esto lo debe haber copiado y de esa manera también él trabajó. Esto es importante porque ustedes como pastor van a tener la necesidad de formar a otros líderes. Y nosotros entendemos que Moisés tuvo mucho que ver con el liderazgo de Josué. Y también el líder en formación es importante que se deje llevar por su maestro. Y en este caso no tenemos duda que Josué se dejó llevar por su maestro, que era, era Moisés. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer más de la historia de Josué,
sería importante leer el libro de Josué, que nos da un informe histórico bien detallado de lo que él hizo. También los escritos de Elena de White nos van a servir para que nosotros tengamos una visión un poco más amplia. Pero me da la impresión que Moisés, que Josué siempre estaba atento a lo que estaba haciendo Moisés, a punto que incluso fue él el que estaba pendiente de el trabajo que estaban haciendo allá cuando cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley. Otro aspecto que a mí me parece muy bueno es que él estaba siempre como segundo, o ni siquiera como segundo, estaba allí al lado. Y se le dan funciones importantes, porque se le encargó, por ejemplo, del campamento, pero cuando ya no hay, cuando ya se sabe que Moisés no iba a seguir, Dios le da instrucciones que el sucesor iba a ser Josué. Y yo me imagino cuántos consejos debió haberle dado Moisés a nuestro amigo Josué. Pero la vida de Josué es sumamente llena de emociones. Y la primera emoción que yo puedo detectar es la experiencia al pasar el Jordán. Pero recuerden ustedes que este era un hombre muy dedicado a Dios. Cuando Moisés lo manda junto con los otros espías a conocer la tierra, él y Caleb fueron los únicos que trajeron información adecuada. Pero a pesar de que él no deja de reconocer que habían gigantes y que habían todas esas cosas que decían los otros, él decía, pero nosotros en el nombre del Señor lo vamos a conquistar. Y qué interesante es que él estaba diciendo eso al pueblo y pensando que Moisés era quien iba a hacer eso. Pero resulta que era precisamente él a quien se le iba a encomendar esta misión y se le encomienda que se esfuerce y sea valiente. Ahora, no cabe duda que la vida cristiana, cuando se tienen experiencias positivas, debe crecer nuestra relación y nuestra confianza en Dios. Y me imagino que eso debe haber ocurrido en la primera experiencia que ellos tienen al entrar en Jericó. Dios le había ordenado qué era lo que iban a hacer. Y ya ustedes saben que iban a dar vueltas alrededor de la ciudad y al final, en esa última vuelta, iban a gritar. Y como consecuencia de eso, cayeron los muros de Jericó,
Y la única persona que se salvaron fue Rahab y los familiares de Rahab, porque él se los había prometido. Así que otra virtud que podemos reconocer en este hombre fue que él mantuvo el compromiso que había adquirido con Rahab. Otra experiencia tal vez muy positiva desde el punto de vista de la parte espiritual es la experiencia en Jai. Y ustedes recuerdan que Dios había ordenado que no se tomara nada de lo que lo que tenían el pueblo conquistado, pero Acán tomó material de eso, lo escondió y simplemente tuvo que ser apedreados. Ahora, lo interesante es que a este personaje se le da la función donde Dios había de cumplir la promesa o el pacto que había hecho con los padres de Israel, los patriarcas de Israel, de entregarle a Canaán. Y Josué tiene la linda experiencia de haber visto esto hecho realidad. Es interesante también saber que el resto o los pueblos comenzaron a saber que el Dios de Israel venía con el pueblo de Israel. A tal punto que muchos reyes no quisieron enfrentarse, sino que hicieron alianzas y vinieron a negociar, algunos hasta con mentiras, pero en todo caso era por temor. Y finalmente, Josué logra repartir la tierra que Dios había prometido a los hijos de Israel. Interesante que nosotros pudiéramos sacar lecciones de tipo espiritual con esto. Así como Dios ofreció una Canaán terrenal para los que fuesen fieles y lo cumplió, así también va a cumplir una Canaán celestial para los que sean fieles y lo va a cumplir. Los infieles murieron y no pudieron ver la promesa que se les había ofrecido. Pero cuando ustedes ven la historia era muy clara. Los que obedecen van a tener la bendición de Dios. Los que no obedecen no van a tener la bendición de Dios. Y yo creo que es una excelente experiencia, aprendizaje para cada uno de nosotros y particularmente para ustedes que se están formando como los líderes de esta nueva iglesia que va a ir apareciendo y donde ustedes van a ser los protagonistas. Los mensajes para Josué son los mismos para nosotros. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué sé valiente? Porque a veces las cosas no salen tan fácil, a veces hay dificultades,
A veces hay obstáculos y esos obstáculos hay que vencerlos. Pero el que los vence, el que los enfrenta en el nombre del Señor, con toda seguridad, van a obtener la victoria que Dios ha prometido. Mencionamos aquí que Moisés, cuando están a punto de entrar, se le dice, usted no va a entrar a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, a la Canaán que... Y es muy probable que esto haya causado una gran tristeza para Moisés. Pero este hombre también es un ejemplo a seguir. El Señor le dice que suba con él al monte porque ahí se va a morir. Y él se despide, le dice a Josué lo que tenía que decirle y siguieron y se fueron. Y uno pudiera pensar, oye, este Dios sí es severo. Como el hombre se puso bravo y golpeó la piedra, ¡tac!, lo mató aquí en la tierra. Pero sabe que Dios es demasiado bueno siempre. Y a veces nosotros ni siquiera podemos imaginarnos las cosas buenas que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Y si hay cosas malas en la vida, no provienen de Dios. Es muy probable que vengan del otro personaje que es Dios, o por nuestros propios errores, por nuestras propias tendencias al mal, por no obedecer lo que Dios dice. Pero miren esto. Resulta que lo sube y bueno, le dijo, bueno, hasta que llegaste te vas a morir. Pero después lo despierta, lo resucita. Y en vez de darle la tierra de Canaán terrenal, se lo llevó a vivir en la Canaán celestial. Lo que quiere decir que Dios siempre va a decidir por una mejor cosa para nosotros. Ojalá que el ejemplo de este personaje, ahora estamos hablando de Josué, pueda servirnos para siempre estar pendiente de Dios. En el supuesto que no presenten los alumnos que le toca esta presentación, procuren ampliar esta información en libros históricos, en los libros de Elena de White que toquen el tema, y leerse el libro de Josué, que con toda seguridad le va a dar una mayor información. Que Dios me lo bendiga y sigan adelante, no sigan el ejemplo de alguien que no hace lo que debe hacer. Procure usted siempre hacer lo mejor. Que Dios me lo bendiga.